Hola, ¿qué tal? A continuación te presento algunos ejercicios de aplicación de la ecuación de Bernoulli, considerando la ecuación que hemos manejado en los videos anteriores, considerando la cabeza de presión, la cabeza de altura y la cabeza de velocidad, al inicio y al final del flujo de fluidos. Por lo tanto, presentamos el siguiente ejercicio. En la figura se muestra un sistema en el cual el agua fluye de un tanque a través de un sistema de conductos que tiene varios tamaños y elevaciones. Para los puntos A a G, calcule las cabezas de elevación, de presión, de velocidad y total. Trace estas en un diagrama. El siguiente sistema es el esquema de aquí. ¿Sí? Tenemos aquí el flujo de fluido, que en este caso es agua, de un punto A un punto final G, en donde existirá la descarga. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli para estos dos puntos viene siendo la siguiente. Tenemos desde el punto inicial A al punto final G. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer las siguientes consideraciones. Para las presiones, como está expuesto la atmósfera en A y la descarga en G, entonces esas dos presiones serán cero, y también la velocidad es muy pequeña, casi nula, donde se supone que aquí también la velocidad será A inicialmente. Por lo tanto, tenemos la ecuación reducida de esta forma, en donde vamos a calcular el volumen de descarga o volumen G, en donde tenemos velocidad en G, que es la velocidad final o de descarga, igual a la raíz cuadrada de 2G por la diferencia de alturas. Entonces tenemos que considerar un punto de referencia en donde vamos a manejar nuestras alturas, y teniendo esto tenemos el siguiente cálculo, que es 2 veces multiplicado por la gravedad en el sistema inglés, porque el sistema está en inglés, por 15 pies, que son del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Y como el punto G está hasta abajo, entonces sería a 15. De acuerdo a esto, tenemos un valor de la velocidad de descarga de igual a 43.954 pies por segundo, siendo consistentes las unidades. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la velocidad de descarga o la velocidad en G, ahora vamos a calcular el área que tiene esa sección, donde se dice que el diámetro es de 1.2 pulgadas de diámetro. Hay que ocupar la fórmula para calcular el diámetro y el área, entonces, para poder encontrar el área de descarga, que viene siendo, de acuerdo a los cálculos y ya con las conversiones, hay que pasar las pulgadas, a pies, en donde tenemos un valor de 8.522 por 10 a la menos 3 pies. Una vez que tenemos esa área, ahora podemos calcular las velocidades. ¿Cómo las calculo? Se supone que primero voy a tener que calcular la velocidad en la cédula 40 de 2 pulgadas. Cabe mencionar que esta cédula 40 es una etiqueta que se le da a los materiales o a las tuberías que se requieren en cada sistema de flujo. Al hablar de 2 pulgadas se hace referencia a algo que se llama diámetro nominal de la tubería. Entonces es cédula 40 en este caso. ¿Qué necesitamos entonces? Vamos a recurrir a la ecuación de continuidad, en donde dices que el área por la velocidad en el punto 2 va a ser igual al área en G por la velocidad en G. Quiere decir entonces que podemos despejar la velocidad en 2, en donde viene siendo esta fórmula. De acuerdo a eso, entonces ahora vamos a tener que hacer los cálculos. La velocidad en 2 se refiere en 2 en la tubería de 2 pulgadas, cabe mencionar, por eso viene el 2 aquí. La velocidad en G ya la calculé anteriormente, son 43.954. El área de descarga, que es G, 8.52 por 10 a la menos 3 pie cuadrados, y será dividido por el área de A. ¿Dónde obtengo esta área? Esta área la puedo obtener de tablas como la que te muestro a continuación. Lo que se hace en este uso de tablas es buscar el diámetro nominal o el tamaño nominal de tubería, y como estamos manejando 2 pulgadas, localizo el valor de 2 pulgadas y me desplazo hacia el área de flujo, que es lo que necesito aquí abajo. De acuerdo a mi tabla, a 2 pulgadas de diámetro nominal
tengo un área de flujo de 0.02333. Entonces es lo que voy a sustituir aquí en unidades de pies cuadrados. De acuerdo a eso, entonces tengo una velocidad en el punto, podría ser en el punto B, en donde está la cédula 40 de 2 pulgadas de 16.06 pies por segundo. Lo mismo voy a hacer para la otra sección de tubería en donde tengo 6 pulgadas de la misma cédula y comienzo a buscar en el diámetro nominal o en el tamaño nominal de 6 pulgadas, cédula 40, y me desplazo al área de flujo y entonces tengo un área de flujo de 0.2006, que es lo que sustituyo en esta parte. Entonces ya puedo obtener la velocidad en el punto número 6, en donde existe la sección de tubería 6. ¿Sale? Bueno, ya tengo esos dos puntos. Ahora vámonos con lo siguiente. Ahora vamos a ver qué pasa con las cabezas de velocidad. Para encontrar las cabezas de velocidad, recuerda que es el cuadrado dividido entre 2G y tenemos lo siguiente. La velocidad en G, que es la de descarga, ya la tengo, 43.954. Hay que elevarlo al cuadrado, no se te olvide. Y vas a dividirlo por el producto de 2 veces la gravedad, dándote un cabezal de velocidad de 30 pies. Cabe mencionar que al hablar de cabezas de velocidad o cabezal de velocidad, de presión o de altura, manejan los metros en el caso del sistema internacional y en el sistema inglés los pies lineales. Entonces también vamos a encontrar la velocidad a esas 2 pulgadas de la cédula 40 y tengo ya la velocidad que calculé anteriormente entre 2G y me dan 4 pies lineales de cabezal de velocidad. Cabe mencionar que para las demás velocidades tenemos la siguiente igualdad. La velocidad en la tubería 2, en este punto, va a ser igual a la velocidad en B, en D, en E y en F. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la cédula 40 de 2 pulgadas en esta sección y también en esta sección de tubería, de acuerdo a las flechitas que te están señalando. ¿Sale? Obviamente las 6 pulgadas cédula 40 entran en esta sección donde encuentras la velocidad en C. No es el caso. Cabe mencionar también que esta igualdad es debido al tamaño de tubería. Siguen siendo pues 2 pulgadas cédula 40. Por lo tanto, su cabezal de velocidad para esas 4 velocidades viene siendo igual 4 pies. Bien, ahora vámonos a encontrar cuál sería la velocidad en el punto 6, en donde se está involucrando el siguiente valor. Bien, entonces tenemos aquí ahora el sistema, tenemos en el punto B qué está sucediendo. Ahora vámonos puntualmente. Vamos a establecer para ese punto, iniciando de A a B, la ecuación de Bernoulli y nuevamente sabemos que la presión en A va a ser igual a 0, igual que su velocidad. Por lo tanto, la ecuación queda reducida de esta forma, en donde lo voy a obtener en función del peso específico y el despeje de su cabezal de altura con el cabezal de velocidad en B. Por lo tanto, necesitamos buscar como dato el peso específico del agua en el sistema inglés y nos da un valor de 62.4 libras por pie cúbico. Aquí te lo pongo. Y vamos a hacer la diferencia de alturas de Z a ZB. Entonces aquí tenemos una diferencia de 15 pies del punto A al punto B, de 15 pies, menos, me dice que el cabezal de velocidad en B. Ya tengo el cabezal de velocidad en B. ¿Cuánto vale? 4 pies anteriormente calculados. Al hacer las conversiones de un pie cuadrado a pulgadas cuadradas, pues son 144, tenemos entonces una presión de 4.77 libras por pulgada cuadrada o las dichosas PSI-G. Recuerda que G hace referencia a que este está de manera calibrada. Bien, entonces, si quiero encontrar el cabezal de presión, solamente despejo el peso específico hacia abajo dividiéndolo y ya puedo obtener el cabezal de presión o cabezas de presión, en donde tengo como resultado 11 pies para el punto B. Por lo tanto, si me fijo en el esquema, aquí en el punto B también tengo un punto D, son la misma tubería, por lo tanto la presión será la misma y ya tengo el cabezal para el punto D, que vienen siendo los mismos 11 pies lineales. ¿Sale? Bien, siguiente punto, tenemos el sistema todavía analizándolo, vamos a ver qué pasa en el punto C. En el punto C tenemos aquí
la ecuación de Bernoulli de A a C, en donde de igual manera se están cancelando el A y la velocidad en A, y tenemos el despeje de igual forma como hace rato. Tenemos ahí los cálculos en donde tienes que hacer las conversiones pertinentes y te da una presión de 6.48 psi. Entonces cabe mencionar que el punto C obviamente va a cambiar porque el diámetro cambió. Ahora, como esto sigue pasando a través de la tubería, pues bueno, tenemos la siguiente parte en donde puedes encontrar el cabezal de presión en el punto C y tenemos el siguiente valor de 14.95 pies. Bien, continuando con el análisis, ahora tenemos el siguiente punto, el punto E, en donde tenemos ahí la ecuación de Bernoulli hasta el punto E. Igual, se van haciendo cero estos términos y la reducción queda de esta forma, semejante a la anterior. Por lo tanto, pues hacemos los cálculos para la presión en E y tenemos el siguiente valor de 2.17 libras por pulgada cuadrada o PSI. Por lo tanto, podemos calcular el cabezal de presión en el punto E y dándonos un valor de 5 pies. Entonces, ahí está el valor del punto E. Bien, ahora tenemos para el punto F, tenemos igual la ecuación de Bernoulli, hace cero estos elementos, despejas, calculas la presión en F y tenemos una presión de 11.27 libras por pulgada cuadrada, o el cabezal de presión en el punto F será de 26 pies. Bien, de acuerdo a todo esto, tenemos el siguiente esquema. El siguiente esquema me dice que debo pues dibujar cuáles serían todos los cabezales totales y los cabezales para cada caso. Para ello pues tenemos el nivel de referencia y las cabezas totales. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Primero tenemos que calcular o determinar cuál es la altura en ZA, son 30 pies de altura. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al nivel de referencia, tenemos aquí el cabezal de presión y el cabezal de velocidad igual a 0 porque se está despreciando la velocidad y la presión en A es la misma que en G en la descarga. Bien, entonces vamos a tener otro nivel de referencia, otro nivel hacia arriba, ZB, que es también la presión, el cabezal de presión en B y el cabezal de velocidad en B. Eso es lo que se está determinando en este esquema. Siguiente tenemos una altura ZC, que es la misma que B, y también tenemos ahí una presión en C, un cabezal de presión, que tiene que ver con ese punto en el cual el diámetro está cambiando. Bien, entonces, ¿cuál será la velocidad en C? Obviamente va a disminuir debido a que se hizo un poco más grande del diámetro que inicialmente empieza a fluir esta agua. Bien, entonces tenemos el siguiente punto, ZD es el mismo, tenemos ahí el cabezal en D de presión y tenemos el cabezal de velocidad en D, ¿de acuerdo? Tenemos ahora el cabezal de la altura en E, también tenemos el cabezal de la velocidad en E. Entonces tenemos para F, también tenemos la presión en F y también tenemos el cabezal de velocidad en el punto F. Y de acuerdo a la descarga tenemos ahí en la parte de G, en donde se dice que es igual a 0, coincidiendo con lo que anteriormente dijimos. Si esto está en la atmósfera y este tanque está expuesto a la atmósfera, entonces pues la presión es 0 de igual forma como en la parte de A. Entonces con esto ya queda resuelto el ejercicio, ya señalaste cuáles son los puntos totales, las cabezas totales para cada tipo de situación en el cual utilizas un diámetro de 2 pulgadas cédula 40 y 6 pulgadas cédula 40. Bien, entonces tenemos pues por último este esquema hace referencia a eso, ¿no? Cómo se comporta la ecuación de Bernoulli conforme van pasando los puntos. Siguiente ejercicio me pide que determine la velocidad de flujo a la salida de unos tubos verticales A y B si fluye agua a 8 metros por segundo bajo una presión de 40 kilopascales. Este es el esquema. El esquema es muy representativo, me dice que determine la velocidad de flujo. Es muy importante notar lo siguiente. La velocidad de flujo es la flecha color verde y va entrando de un punto a otro y es dividido por una T. Este accesorio se le llaman T's.
ya lo veremos en su momento, ya cuando veamos pérdidas menores, qué sucede con esos accesorios. Mientras hay que enfocarnos en la dirección de flujo, y esta dirección de flujo bifurca tanto arriba como abajo a partir de un punto de referencia. ¿Sí? Para ello pues vamos a ocupar la ecuación de continuidad para líquidos. Cabe mencionar que estos ejercicios son aplicables como tipo ramales. Entonces es un ejemplo muy común en donde ya existe un sistema de tuberías más complejos. Pero bueno, empezamos sabiendo que la ecuación de continuidad me dice que el caudal que inicialmente te encuentras es igual a la suma de las dos que se bifurcan o se parten. Entonces, si lo dejo en términos de su área por velocidad, voy a tener la siguiente ecuación. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli también, en donde te encuentras con lo siguiente. Esta es la ecuación de Bernoulli, pero ahora que ven, que se observa que tanto el punto inicial como el final está participando la presión. Entonces, la presión 1 se cancela con la 2 debido a que son la misma, ¿sale? Quedando la ecuación de esta forma. Una vez arreglada la ecuación, queda esta forma la ecuación en donde existe el cabezal o la diferencia de cabezales de velocidad es igual a la diferencia o al cabezal de alturas. De acuerdo al esquema, entonces necesito tener mi punto de referencia, y ahí acuérdate que vas a partir que si la distancia es hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta ecuación. Ya despejo las velocidades dejándola en función de 2 veces g por la diferencia de alturas. Bien, entonces una vez que ya obtuviste tu ecuación, ahora la ecuación de continuidad en la cual se están sumando dos flujos para dar el flujo de entrada, hay que dejarlo en función de pi por diámetro al cuadrado entre 4, que viene siendo el área para cada caso, y lo que sucede aquí es que pi por pi entre 4 es constante para los tres, y pues ahí ya no vale la pena manejarlos y se van a cancelar dándonos esta siguiente ecuación. Entonces con ello tenemos aquí la ecuación de hace rato, la traemos para acá y necesitamos conocer ahora cuáles son los datos que conozco. Conozco el diámetro de C, que son 50 milímetros, 0.05 metros, el diámetro de A, que son 30 milímetros, que es 0.030, y el diámetro de B, que es 30 milímetros también, 0.030, y estos dos son iguales. Entonces quiere decir que si yo voy a manejar diámetros para este ejercicio, debo ocupar la ecuación que está aquí arriba y pasarla para acá, y aquí hago un pequeño cambio. Como el diámetro de A y B es el mismo, lo factorizo y me queda en función de la suma de sus velocidades A y B. Con ello pues voy a hacer un poco de álgebra de este lado y voy a empezar a resolver lo que conozco. Con esto pues tengo esta siguiente ecuación y despejo la suma de velocidades dándome pues el siguiente valor, que tiene que ver con mis cálculos que haré más adelante. Entonces aquí desconozco una y dos incógnitas. No las conozco, pero sin embargo las puedo encontrar basado en otros tipos de condiciones. Entonces aquí tengo este valor. Entonces seguimos con ese mismo esquema. Voy a traerme la ecuación que hace rato obtuve y después tengo que llamar la ecuación de estas restas cuadráticas de velocidad. Entonces aquí tenemos una situación. Vamos a calcular cuánto vale la diferencia de cuadrados de sus velocidades si yo conozco la gravedad en el sistema internacional 9.81 metros por segundo al cuadrado y la resta, que en realidad será una suma de alturas, que viene siendo 8 metros. Al hacer eso, chicos, tenemos lo siguiente, que la diferencia de cuadrados de sus velocidades será igual a 156.96 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Con ello vamos a resolverlo mediante álgebra. ¿Por qué? Porque tengo prácticamente dos ecuaciones donde no conozco dos incógnitas, entonces lo que me sugiere es hacer ecuaciones que estén una en función de otra. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, uno de los pasos alternativos es descomponer esta diferencia de cuadrados. ¿De dónde viene una diferencia de cuadrados? De binomios conjugados. Aquí lo tienes, y eso es igual a 156.96 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de hacer este movimiento? ¿Por qué? Porque a diferencia de la otra ecuación que nada más maneja un término, aquí hay términos que están iguales. Entonces puedo despejar a esa fórmula y dejarla en función de otra,
y es lo que voy a hacer. Y otra situación también, como descompuse estos binomios conjugados, los descompuse, viene de la descomposición de la diferencia de cuadrados de aquí arriba, entonces yo ya conozco el valor de BA más BU más VB, que vienen siendo las velocidades de A y B, y vale 22.22. Y con esto ya simplifico la ecuación, esto pasándolo dividiendo, teniendo una diferencia de velocidades A y B de 7.063. Con esto entonces ya podemos hacer lo siguiente. Voy a llamar de nuevo la ecuación primera que obtuve y voy a colocar la otra que acabo de obtener con esta descomposición o esta factorización. ¿Sale? Y entonces lo que estoy haciendo es un sistema de ecuaciones lineales en donde puedo eliminar por el método de eliminación a la velocidad en B, quedándome lo siguiente: 2 veces la velocidad en A es igual a 29.285 metros por segundo. Despejo la velocidad en A dividiendo entre 2 el resultado que me dio de la suma, teniendo una velocidad en A de 14.642 metros. Ahora también, si quiero calcular la velocidad en B, pues ahí tengo la velocidad de 7.580 metros por segundo. Esta es la respuesta y eso es lo que te está preguntando el problema, que encuentres sus velocidades. Acuérdate que esta velocidad en B la puedes obtener de cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea despejándola o tomando cualquiera de estos. Ya conoces la velocidad en A, entonces ya puedes calcular la velocidad en B. Esto es todo entonces para esta presentación. Espero que haya quedado claro lo utilizo. Entonces vamos a tener que subir más videos acerca de estos temas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.